Buenas tardes, soy Jesús Fernández Fernández del segundo curso de Educación Primaria en el grupo 4 y a continuación voy a hacer un pequeño análisis de la obra Un señor muy viejo con una ala enorme, de don Gabriel García Márquez. Aquí tenemos un pequeño índice de los temas que vamos a tratar. Primero será la biografía del autor, en el que mostraremos algunos pequeños detalles de su vida, los datos de la obra, el narrador de la obra, el tipo de narración, el género, el tiempo y espacio, y acabaremos con una pequeña conclusión en la bibliografía. Don Gabriel García Márquez, además de ser el mayor icono de la literatura latinoamericana, él nació en Arataca, en Colombia, el 6 de marzo de 1927, y digamos que su mayor logro fue alcanzar el Premio Nobel de la Literatura en el año 1982. Además, es el mayor representante del realismo mágico, que este se caracterizó por el encuentro de elementos realistas con apariciones fantasiosas para tratar un tema social. Falleció el 17 de abril de 2014 en la Ciudad de México. Ahora analizaremos un poco los datos de la obra, y para analizar la obra debemos saber de qué trata la obra. Por lo tanto, he hecho un pequeño resumen de la obra y bueno, la obra trata de un ser con alas, digamos un hombre viejo, que es arrastrado por las fieras corrientes del mar hasta el patio de Pelayo y su mujer. Ellos en un principio estaban asustados, pero claro, primero le preguntaron a la mujer sabia sobre su procedencia y ella les dijo que deberían matarlo si no quería que le hiciera daño a su bebé. Ante esto, ellos lo encerraron con los demás animales en un corral, y ellos mismos lo catalogaron como un ave. Aprovecharon la existencia de este ser y la llegada de este ser a su hogar para cobrar dinero a los habitantes y turistas que querían verlo. Y además este ángel, digamos, sufrió maltratos por Pelayo y su mujer Lisenda. Y bueno, llegó un momento en que la muchedumbre y el pueblo se aburrió de él, digamos, y ellos ya tenían suficiente dinero para irse a vivir lejos. Y, y bueno, se compraron una casa de lujo y él pues pudo curarse sus heridas y simplemente se fue, ¿vale? Los personajes que aparecen en esta obra: el protagonista, que es el ángel, Pelayo y Elisenda, que son marido y mujer, y ellos son los encargados de hacerle un maltrato bastante duro al supuesto ángel. Se comportan de una manera burda y muy ruda con él. La mujer sabia, que es la que diagnostica si se trata de un ángel o no. El padre Gonzaga, que será un personaje importante porque tiene bastante importancia a la hora de la crítica que quiere hacer el autor hacia algunos pensamientos de la Iglesia Católica. Y este también investiga si es un ángel o no, bueno, comunicándoselo al Vaticano y demás. Y la muchedumbre, pues son la gente del pueblo, que son los encargados de crear un circo, digamos, de la situación del ángel. La estructura podrá ser externa e interna. Primeramente vamos a analizar la estructura interna. Como sabemos, un cuento tiene tres partes: el inicio, el nudo y el desenlace. El inicio, que es donde se plantean los personajes y cuál va a ser el rol de cada uno. El nudo es donde aparece el problema, y el desenlace es donde se soluciona este problema, ¿no? En este caso, nuestra introducción o inicio
eh, tratará del hombre que llega, el hombre con alas que llega al pueblo y Pelayo y su mujer procuran que no le hagan daño a su bebé. Donde aparece el problema es cuando la mujer sabia y ella les dice que no es un ángel y deben matarlo por el bien de su bebé, pero entonces este es encerrado en una jaula y sufre maltratos de todo tipo. Y por último, el desenlace, que es donde se soluciona el problema, como hemos dicho antes, una vez el pueblo pierde el interés en él, pues, y además Pelayo y Elisenda consiguen el dinero suficiente para irse a un hogar más lujoso, pues este consigue curarse sus heridas e irse por su propio pie. La estructura externa es la que nos indica las partes, digamos, o cómo está estructurado o dividido, mejor dicho, la obra. Y como la gran mayoría de textos narrativos, pues se encuentra dividida en párrafos que están visiblemente diferenciados. Los temas que trata la obra son tres, que yo he localizado más a simple vista, que son la inmoralidad de la sociedad, la codicia de la misma y hace además una crítica a la doctrinación de la Iglesia Católica. El narrador de esta obra se trata de un narrador omnisciente, debido a que narra la obra en tercera persona, además conoce en todo momento todos los detalles de los personajes y al ser omnisciente, claro, no participa dentro de la obra. El tipo de narración sabemos que es un cuento, ¿vale? Hecho en 1955 por Gabriel García Márquez y además pertenece al realismo mágico. El género pertenece al género narrativo, a la misma vez al subgénero del cuento, como hemos hablado antes, y, y este cuento pues pertenece a la corriente del realismo mágico, como hemos hablado antes. El realismo mágico hace una reflexión de un tema real de la sociedad, entrevesando elementos reales y fantásticos. El tiempo y el espacio en el que se desarrolla. El tiempo es cronológico, debido a que todos los sucesos aparecen de forma lineal y, y el espacio físico, en este caso, eh, se desarrolla en un pequeño pueblo cerca del mar y según algunas investigaciones que yo he hecho por mi propia cuenta en algunas fuentes fiables, dicen que puede ser un pequeño pueblo de Colombia debido a la procedencia del autor. Como conclusión, don Gabriel García Márquez intenta transmitir un reflejo, una visión a los espectadores de la codicia del hombre y, y además hace una crítica a la Iglesia Católica y a sus ideales los más extremistas del pasado. Aquí tenemos una bibliografía donde he consultado algunos datos importantes y por último, en fin, muchas gracias por su atención.